Y el título que viene en secuencia es una nueva constitución que nos marca el doctor Raúl Guillermo Cepeda Lucona. Lore, ¿quién es el doctor? El doctor Guillermo Raúl Cepeda Laucona, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco, profesor en el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y abogado de la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Guillermo Raúl Cepeda. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, es un gusto atender a esta invitación del maestro Juárez Valencia. También agradezco al director y a todos los socios del Club Atlas Colomos por la invitación y por preocuparse por tener este foro para la cultura y en este caso para analizar y dar un repaso por esta trayectoria constitucional. Me honra muchísimo estar aquí con grandes maestros a quienes respeto, admiro mucho y de quienes he recibido cátedra en el aula y también cotidianamente. Yo recuerdo cuando egresaba de la Facultad de Derecho, había la figura de asistente o de adjunto de los profesores y sabiendo el maestro, el director de la facultad, el maestro Jesús Villalobos Pérez, que en paz descanse, yo le dije que me interesaba mucho pues la rama constitucional y me dijo, bueno, te voy a proponer como adjunto de el mejor maestro que tenemos en la Facultad de Derecho Constitucional, el maestro Mollado Zapata, y un gusto el haber recibido esa oportunidad y que también después me dio la oportunidad de por 3 semestres ser el profesor de la materia como profesionista joven. Pues son las primeras responsabilidades las que se agradecen mucho y que generan pues el impulso para madurar en el ejercicio profesional. Un gusto compartir este escenario con usted, maestro, y con todos mis compañeros. A todos los presentes, también maestros que por aquí coinciden, amigos, compañeros del Instituto de Justicia Alternativa, buenos también compañeros y amigos todos. Pues aquí se ha analizado y bueno, surge el orgullo jalisciense que es en el constitucionalismo mexicano, porque pues el presidente del constituyente del 24, José Jesús Huerta, también de aquí de Jalisco, también honorariamente el presidente del constituyente del 57, Valentín Gómez Farías, que juró esa constitución, y Luis Manuel Rojas en el constituyente del 17, todos oriundos de nuestro estado, y además que la Universidad de Guadalajara como epicentro de la ilustración en nuestro país a los inicios del siglo XIX. 22 de los 103 constituyentes federales de 1824 eran egresados de sus aulas, grandes juristas como el propio José Jesús Huerta, dos jaliscienses ilustres nacidos en Zacatecas, como Pedro Vélez, que fue presidente del Constituyente del Jalisco, que por cierto la Constitución de Jalisco es la decana de las Constituciones de México, fue la primera que se promulgó el 18 de noviembre de 1824. Pedro Vélez fue de origen de Villanueva, Zacatecas, pero estudió en la Universidad de Guadalajara, fue el presidente del Constituyente, después fue de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Corte y presidente de la República, junto con Alamán, estuvo ahí como presidente de la República. También uno de los principales redactores de la Constitución del 36, Antonio Pacheco Leal, y el que la promulgó, uno de los 3 presidentes jaliscienses, José Justo Corro. Entonces una gran trayectoria que tienen el constitucionalismo jalisciense, los grandes constituyentes, que para el tema de justicia alternativa es muy interesante ver que los constituyentes de Jalisco, entre ellos Juan Cayetano Portugal, propuso un artículo, el 100
27, si mal no recuerdo, de la Constitución del 24, que establecía que antes que de plantearse un juicio tenía que haberse demostrado que se agotó el proceso de conciliación. Y el constituyente de Jalisco lo retomó, y también en el artículo 155 se contempló que para todo delito que no fuera, aparte de injurias y difamación, se tendría que agotar la conciliación, y que los jueces tendrían que respetar si las partes llegaban a una conciliación, y establecía respetarán los acuerdos de las partes religiosamente. Y es una tradición que lamentablemente se perdió, pero es un glorioso antecedente de los mecanismos de solución de conflictos de forma autocompositiva. Con esta trayectoria que ya aquí quienes me acompañan, quienes me honran acompañarme en esta mesa, se ha planteado esta trayectoria constitucional de grandes aportaciones, y al plantear una nueva constitución, como aquí lo ha mencionado el doctor Hurtado, es fundamental un análisis crítico de nuestra constitución. Es el ADN de nuestra constitución. En nuestra constitución encontramos como si fueran sedimentos, decía Jauriu, lo citaba el maestro Moyada en su clase. La constitución es la cristalización jurídica de los fenómenos o de los consensos políticos. Entonces ahí encontramos todavía antecedentes gaditanos, es decir, de la Constitución de Cádiz. Todavía hace 15, 18 años, la Constitución, al momento de hablar de las entonces suspensión de garantías, ahora suspensión de derechos, hablaba del Consejo de Ministros, o la figura del refrendo, que una ley tiene que venir firmada por el secretario del ramo. Son antecedentes gaditanos, entonces están por ahí. También, como aquí mencionó el licenciado Sepúlveda Valle, el maestro Sepúlveda Valle, la influencia de la Constitución norteamericana en nuestra Constitución del 24, llevada a tal extremo que mientras otros países de Latinoamérica tienen Corte Suprema, nosotros, por una traducción literal, tenemos Suprema Corte. Esa es una parte de la herencia de con qué devoción veían el ordenamiento constitucional norteamericano los constituyentes del 24. Y también en mis cursos de constitucional suelo mostrarle a los alumnos un texto de la Constitución del 17, de este mismo año, del 17, la primera reforma fue en el 21, y la Constitución actual, y mostrar, como aquí se refería, la Constitución norteamericana cabe cómodamente en el artículo 123, pues los constituyentes del 17 no reconocerían su obra ahora que se tiene. Y aquí viene un debate también en los constitucionalistas en el tema de que la propuesta de Madison era una constitución de principios, vamos a decir, el interés superior del niño, por decir algo, y serían la práctica jurídica, principalmente judicial, la que establecería el contenido de esa figura. Fue la apuesta de Madison, y por eso los Estados Unidos tienen una constitución tan sintetizada, y la principal fuente del derecho en el mundo sajón es la jurisprudencia, las resoluciones de los jueces. Pero nosotros, en una tradición latina, tenemos la principal fuente del derecho es la ley, y por eso la aspiración de los liberales decían constitución y códigos. Si las personas tienen constitución y códigos en una sola ley, no tenían que ver como las referencias como en nuestro país, cuando todavía la nueva recopilación, todavía estas normas de la ley de Toro, todas estas normas españolas tenían que consultarse. La aspiración de los liberales es que en un solo código se tuvieran el conocimiento, decía, cualquier persona de inteligencia común tenga acceso a sus derechos y a sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, la ley ha venido siendo la principal fuente del derecho en nuestro sistema, y aunque en nuestra Constitución del 24, la 57, trató de ser sintética, cuando se dio el constituyente del 17, que como que se ha comentado, fue pues la primera constitución social que reguló aspectos más allá de lo individual, trascendiendo el individualismo hacia los grupos. En el debate del 17 se decía, Venustiano Carranza señalaba: las dos grandes aportaciones de mis propuestas de reformas a la Constitución, que ya después fue un constituyente nuevo, son el tema del sistema de justicia penal y el municipio libre. Esas son mis dos grandes aportaciones que él destacaba. Y cuando se habló del tema laboral, el artículo 5 de la Constitución actual, que dice que cada quien tiene derecho a trabajar en lo que más le acomode, dice la Constitución, viene algunos principios de derecho
del Trabajo, y ahí se acababa la propuesta de Carranza. Y cuando pues había ahí, efectivamente el magonismo fue derrotado en los campos de batalla, pero triunfó ideológicamente en la revolución, en la Constitución del 17. Había estado ahí Vaca Calderón, que por cierto era constituyente por Jalisco, era originario de Nayarit y había sido líder de la huelga de Cananea. Muchos magonistas ahí dijeron: ¿cómo va a ser toda esta propuesta laboral? Exigimos una nueva regulación. Oye, y el derecho al descanso dominical y el derecho a las 8 horas de trabajo. Empezó a decir todo lo que no venía en el proyecto de Carranza. Y Cravioto, creo que eran los constituyentes, decía: es que eso es anormal, ¿no? En las constituciones se dicen los derechos, no se hace un catálogo de derechos, no es una propuesta de ley del trabajo. Pero habían sido tan engañados durante el porfiriato y los tribunales no gozaban de muy buena reputación durante el porfiriato, que dijeron: no, los queremos en la Constitución. Y en la Casa de los Obispados se puso una comisión, Pastor Weiss, para redactar lo que es actualmente el Código 123, que ya no ocupó en el capítulo de los derechos y se fue, o de las garantías, y se fue a este título sexto del trabajo y la previsión social. Y entonces decía Cravioto: esto es un escándalo, poner tantos derechos en una Constitución no se acostumbran, está en contra de toda la tradición, es como ponerle carrilleras a un Santo Cristo. Y dijo otro de los constituyentes, Heriberto Jara, creo, o Mújica: pues si es necesario que ponerle cañones a ese Santo Cristo, porque ya no creemos en los criterios generales de una Constitución, queremos que se regule exhaustivamente. Y de ahí empezó esta tradición de incrementar la Constitución. El artículo 41 de la Constitución es un proyecto de ley de código electoral, son 7 u 8 páginas. El artículo 115 en su versión original eran 3 fracciones de los estados de la República y 3 fracciones de los municipios. Ahora ya es el 115 con 11 fracciones para el municipio, y es el 116 con esta serie de atribuciones que aquí se han comentado. Elisur Arteaga Nava hace 18 años decía: hay 360 atribuciones para los estados que los obliga desde la Constitución Federal. Esto que ahora se ha dicho de la revocación de mandato, o el artículo 122, que era prácticamente un estatuto de gobierno del Distrito Federal, ahora como Constitución ya de la Ciudad de México, o el artículo 123, el artículo 28, que viene siendo todo del capítulo económico. Entonces esto ha provocado esta gran proliferación de texto constitucional. Si antes de que tuviera su propia constitución, si queríamos cambiar que en vez de 5 años durara 4 años un consejero de la judicatura del Tribunal de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de la Ciudad de México, había que reformar el artículo 122, base quinta, apartado ñ, para modificar eso. Entonces esto nos ha llevado a que cada vez se sobreregule más la Constitución y que tengamos tal abundancia de reformas, porque para cualquier cambio se tiene que meter el bulldozer a la Constitución, y lo hemos hecho realmente un código impracticable, exhaustivo, y como dijera Marguerite Yourcenar, hemos hecho del derecho un denso árbol, un denso arbusto en el que el hombre honesto no se atreve a penetrar y los ruines prosperan a su sombra. Entonces, la complejidad de este marco constitucional. Entonces tenemos estas series de pendientes para armonizar un sistema judicial tomado del modelo norteamericano, que después en las reformas durante el porfiriato, como la figura del 1908 del Ministerio Público, adopta un procedimiento administrativo también desde Teodosio Lares, de orden totalmente francés, y esto en ocasiones colisiona con estas, sería tener una forma de regularlo. El sistema penal, que era uno de los orgullos de Venustiano Carranza, se adoptó el sistema acusatorio, y se puede decir que ha sido una crónica de una tradición, porque cuando se hizo código, en 1931 se trajo un código de Italia, que era el código Rocco, que fue un código totalmente inquisitivo. Incluso aquí, pero como aquí tenemos un Ministerio Público, donde el código Rocco decía el juez de instrucción, se borraba eso, se ponía Ministerio Público. Entonces hicimos del Ministerio Público un juez de instrucción con muchas atribuciones. Un juez chileno, al revisar nuestra Constitución, decía: no, si yo fuera mexicano no me gustaría ser juez, yo prefiero ser Ministerio Público.
ahí es donde está pues todo el poder del sistema penal. También el que se ponga a disposición la policía ante el Ministerio Público es totalmente una anomalía constitucional presente, que cuando el Código contradijo la Constitución se fue adecuando poco a poco a un código inquisitivo, y mientras que en los sistemas acusatorios la policía pone a disposición del juez para que vea lo que tiene que ver, que es la legal detención, y ya después el fiscal ve si tiene, con lo que informa la policía, ve si tiene elementos para fincarle cargos. Pero aquí pues seguimos con este modelo que a todas luces sabemos que el 78% de las personas puestas a disposición del Ministerio Público son liberadas con las reservas de ley, pero es esta figura que también tiene que revisarse. El federalismo, pues que lamentablemente se ha ido el artículo 73, que es precisamente el más reformado de la Constitución, que iban en 79 reformas, no sé ya cuántas se acumularon esta semana, 82 reformas al artículo 73 de la Constitución, y cada reforma es una pérdida para los estados. En 1961, la reforma 14 del artículo 73 quitó la potestad de legislar en materia laboral a los estados y tuvimos una ley federal. Nuestros códigos de procedimientos penales se fueron allá a la federación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, como aquí se figuras nacionales en un estado federal, que es contraintuitivo. Yo recuerdo cuando estudiamos con el maestro Mollado que había apenas 2 casos de facultades coexistentes, ahora ya son más de 12 o 14 facultades coexistentes que le dan la batuta a la federación, y se da, como dice el profesor Arteaga Nava, esta restricción sobre los estados que pues va minando. Ahora que se habla de una nueva constitución en Jalisco, queda poco margen de maniobra. El término de gobierno de los gobernadores está previsto en la Constitución. Hay municipios que sí, estados en Coahuila, en Hidalgo, tienen 4 años de duración. Ese es de las pocas ámbitos de innovación que se pueden dar al constituyente local. Y bueno, ha habido, en el caso de la Constitución Federal, sería fundamental también en la responsabilidad de los servidores públicos revisar el esquema, que efectivamente viene es altamente politizado. Dice también el profesor Arteaga Nava, el juicio político en su adjetivo lleva la penitencia, es político, no es una argumentación jurídica, es un sentido de mayorías. Se alcanzan las 2/3 mayorías para sancionar, se sanciona, y la argumentación jurídica es irrelevante. Lo que ha hecho, por ejemplo, en España, es que hay una sala del tribunal que evalúa si se justifica el quitarle la protección constitucional a un legislador o a un funcionario público, y con argumentos jurídicos es una sala de la Corte la que decide si se da una sanción administrativa a los funcionarios, pero es una entidad judicial y no una entidad política, como anteriormente era, que también los diputados calificaban de constitucional o no la elección presidencial, dándole a los políticos pues decisiones que tenían que ser totalmente jurídicas. Es entonces esta complejidad de la Constitución que sería muy importante armonizarla, apostar por un diseño congruente, y en lo que resulta a las reformas locales, ha habido casos, porque en Veracruz se reformó al 75% de la Constitución en el año 2000, en Durango se tiene una nueva Constitución, fue tal cual una iniciativa de un diputado, se aprobó por 2/3 partes y se tiene una nueva Constitución en Durango. En la Ciudad de México pues acaba de tener este proceso de constituyente, con controversias, con una serie de señalamientos. Y bueno, aquí en Jalisco tenemos una ley del artículo 117, una ley reglamentaria del artículo 117 bis, que conforma este modelo del constituyente. Alguna vez Miguel Carbonell, cuando se le consultó sobre el modelo, decía que se beneficiaría mucho nuestro proceso de crear una nueva constitución, de someter después de la mayoría a este Congreso Constituyente a un referéndum. Es decir, que como en otros países, como en Francia, después de una reforma constitucional viene un referéndum que le da esta oxigenación de legitimación política a un código tan importante como es el constitucional, que pues se justifica en la medida si hay realmente un nuevo acuerdo, si hay la determinación de darle un vigor al sistema constitucional. Entonces creo que es momento de
recuperar toda esta tradición constitucional en Jalisco para llegar a tener una mejor norma y sobre todo hacerla eficaz, porque ha sido uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema, la falta de eficacia, sobre todo efectivamente, como dice el doctor Hurtado, de aquellos artículos como el artículo 25, la parte programática que habla de el pleno desarrollo de las libertades contempladas con la Constitución a partir de un desarrollo material equilibrado, justo y con equidad. Entonces creo que es una asignatura pendiente, que bueno que la sociedad y la clase jurídica de nuestro Estado está replanteando, revalorando estos temas para lograr mejorar nuestro régimen constitucional federal y local. Muchas gracias.